Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 16 de octubre, vamos a meditar la palabra del Señor y a dejar que ésta penetre en nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro de los Efesios y dice lo siguiente: Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, y después de creer, han sido marcados por el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 32 respondemos: alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra está llena de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos: en aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién deben de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy tenemos 2 lecturas muy hermosas, ¿verdad? Que quisiera yo que meditáramos y que me llama mucho la atención porque hay unas cosas interesantes ahí. Por ejemplo, en esta lectura de San Pablo a los Efesios, no sé si alcanzaron a ver que hay dos pronombres que utiliza San Pablo: el nosotros y ustedes. Y entonces, si se fijan, él se pone en el plano del nosotros. ¿Por qué? Porque él es judío y dice: a nosotros, dice, con Cristo somos herederos también nosotros. O sea, los judíos, todos los que venimos de la religión judía, etcétera, ¿verdad? Por eso estábamos destinados por decisión del que todo conoce según su voluntad, a que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que desde antes ya esperábamos a Cristo. Es decir, todos aquellos que esperaban la promesa, pues se sienten dichosos porque se han cumplido esos anhelos en Jesucristo. O sea, los que han creído, pues que son judíos y han creído, pues han entendido pues que ha llegado la salvación. Y lo dice: y después también a ustedes, que después de escuchar la palabra de Dios, de convertir su corazón, de aceptar a Cristo en su corazón, ahora sí entonces ustedes han sido marcados por el Espíritu Santo y han recibido todo lo que se había prometido. Entonces hay esta distinción, pero tanto unos como otros, y que es el mensaje final de la lectura, pues todos poseemos, ¿sí? O sea, el mensaje de Cristo va más allá de solamente el pueblo de Israel y va más allá de todos nosotros, es universal. Es decir, que Cristo ha pasado por su pasión, muerte y resurrección para que todos tengamos la oportunidad de accesar a la salvación. Y entonces, citando al Papa Francisco, que en relación a en ese momento lo hizo
en relación a los homosexuales y las lesbianas que le preguntaron y que él contestó, ¿quién soy yo para juzgar? Quisiera aplicar estas palabras del Papa Francisco pues a la realidad que vivimos en nuestra religión. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgar a aquellas personas que se quieren acercar a Cristo, que quieren tener una experiencia de Cristo? Claro, eso conlleva que nuestra vida tenga que cambiar, que tenga que ser mejor, que tengamos que vivir la caridad en nuestro corazón, pero recordemos que esa caridad y ese amor que podamos vivir cada uno, ¿quién es el único que lo ve? Dios. Dios conoce el corazón de cada persona. A mí lo que me toca hacer como cristiano es vivir el amor, vivir la caridad para los demás. Como dice el Papa Francisco, primero hay que abrazar a los demás y después los evangelizamos o los catequizamos. Después averiguamos. Lo importante es que ninguna persona se sienta excluida, ninguna persona se sienta fuera del amor de Dios. Entonces, por ese lado tenemos que entender que ya en la actualidad no existe ni ustedes ni un nosotros. O sea, ya no podemos decir, bueno, nosotros los cristianos somos los que nos vamos a salvar y somos los que estamos llamados. Y ustedes, pobres paganos que pertenecen a otra religión, no lo sabemos cómo Dios tiene en su plan de salvación para otras personas. No sabemos lo que tenga planeado Él, cómo le va a hacer Dios para salvar a toda la humanidad. ¿Verdad? Ya lo hizo con Cristo, pero hay muchos que pues no aceptan a Cristo en su corazón o piensan que Jesús no es el Señor, pero eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. ¿Cómo le va a hacer Dios para que todo el mundo se salve y ninguno se pierda? Bueno, Él sabrá. Él sabrá, porque al final es el que tiene el poder. A mí lo único que me resta hacer es vivir el amor, vivir la misericordia y transmitir el mensaje de Cristo con alegría, con entusiasmo, con amor. Y que todas las personas, aunque no sean de la misma religión que yo, que no piensen lo mismo que yo, sientan que tienen una oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Eso por un lado. Y en el Evangelio me gustó mucho pues esta parte porque hace reflexionar un poco sobre cómo también actualmente estamos muy preocupados por cosas muy banales. Ciertamente hay necesidades que tenemos y para eso Jesús nos dice, oigan, ustedes valen más que unos pajarillos. O sea, ustedes tienen que confiar en el amor de Dios, tienen que confiar en la providencia de Dios, ¿verdad? Porque Él se preocupa de cada uno de nosotros y te preocupa qué vas a comer o cómo vas a vivir, etcétera. Son preocupaciones, pues parte de nuestra vida, ¿no? El que voy a comer, etcétera, pero que no sean preocupaciones que te quiten el sueño y que además, ¿sí? Te quiten el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces estamos muy preocupados por eso y descuidamos otras cosas que realmente son importantes, como nuestra familia, nuestro desarrollo espiritual, hace cuánto que no te confiesas, hace cuánto que no recibes la comunión, o sea, a veces nos preocupamos por cosas que verdaderamente pues se pueden solucionar y que además viviendo en confianza con Dios, Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Él se preocupa por nosotros. Entonces, a veces nos preocupamos, les digo, por cosas banales, por cosas materiales y sí, está bien que queramos tener una buena casa, que tengamos querer tener un trabajo bueno, que queramos tener un buen carro, o sea, está bien y eso hay que conseguirlo con esfuerzo, con trabajo, con entusiasmo, con mucha perseverancia, pero no olvidemos que tenemos necesidades más importantes en nuestra vida espiritual, porque al final, como dice Jesús, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero después ya no pueden hacer nada. Teman a los que pueden matar el alma, ¿verdad? Entonces, todas estas hechanzas del demonio que tenemos a través de la codicia, de las cosas, de preocuparnos más por las cosas materiales que por el amor a nuestra familia, de darle un sentido diferente a las cosas y ver en las cosas como si fueran personas y amar a las cosas. Y siempre les he dicho, acuérdense, las cosas son para utilizarse y para que tengan pues una utilidad en nuestra vida y las personas son para que las amemos. Las personas son dignas de amor. No podemos utilizar a las personas. No podemos estar queriendo poseer a las personas como si fueran objetos. Tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender a ver lo que verdaderamente importa en nuestra vida interior, en nuestra vida de familia, en nuestras relaciones interpersonales. Entonces confiemos más en Dios. Dejémosle a Dios trabajar esas cosas que nosotros escapan a veces de nuestras fuerzas o de nuestras posibilidades y solamente hacer lo que tengamos que hacer. Hay que trabajar duro, hay que tener pues todo este esfuerzo posible por conseguir una mejor vida, pero que eso no se convierta en nuestras cadenas y no nos dejen ver lo que verdaderamente es importante. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Chao.